En el monte de las ánimas, Gustavo Adolfo Bécquer. Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. ¿Tan pronto? De ser otro día, no dejara yo de concluir con este rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Va, ¿quieres asustarme? No, querida prima. Ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso. Y mientras dure el camino te contaré esta historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a sus hijos, Beatriz y Alfonso. Mientras duraba el camino, Alfonso narró en estos términos la prometida historia. Este monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran religiosos y guerreros a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que lo mismo que la conquistaron hubieran sabido defenderla solos. Entre los caballeros de la nueva orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado este monte, donde reservaban la caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, que era como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto y la proyectada expedición se llevó a cabo. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas las huellas de los descamados pies de los esqueletos. Por eso le llamamos en Soria el monte de las ánimas, y por eso he querido salir de él antes de que llegue la noche. El relato de Alfonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí aguardarían al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles, los dos jinetes se perdió por entre las estrechas calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcaudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente mientras el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alfonso. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas
referían a propósito de la noche de difuntos, cuentos de espectros y aparecidos, mientras las campanas de la iglesia de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alfonso, «pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, te he oído suspirar varias veces, ¿acaso por algún galán de tu lejano señorío?» Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. «¿Tal vez por la pompa de la corte francesa donde has vivido hasta ahora?», se apresuró a añadir el joven. «De cualquier forma, presiento que no tardaré en perderte, pero quisiera que te llevases un recuerdo mío. ¿Recuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra llamó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu cabellera. Ya ha prendido él de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?» «En mi país», contestó la hermosa, «una prenda recibida compromete la voluntad. Solo en un día debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías». El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que repuso con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?». Beatriz extendió la mano para tomar la joya sin añadir palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y trasgos. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a reanudarse. «Y antes de que concluya el día de todos los santos, ¿podrás dejarme un recuerdo?», dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. «¿Por qué no?», exclamó ésta, llevando la mano al hombro derecho, como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado en oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: «¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que no sé por qué el emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma?». «Sí». «Pues se ha perdido, y pensaba dejártela como recuerdo». ¿Y dónde se ha perdido?», preguntó Alfonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. «No sé, en el monte, quizás». «En el monte de las ánimas», murmuró él palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. «Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces en la ciudad y en toda Castilla. Me llaman el rey de los cazadores. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que han muerto por mi mano. Yo he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie puede decir que me ha visto huir en el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y lo haría gozoso, pero esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? ¿Oyes las campanas? Doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus losas». Mientras el joven hablaba, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente, mientras atizaba el fuego del hogar: «¡Oh, eso de ningún modo! ¡Qué locura ir al monte por semejante friolera! En una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos». Al decir esta última frase, la recalcó de un modo tan especial que Alfonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía. Se puso en pie y exclamó: «Adiós, Beatriz, adiós, hasta pronto». «Alfonso, Alfonso,
dijo ésta, volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven ya había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con expresión de orgullo satisfecho, prestó atento oído a aquel rumor hasta que se desvaneció por completo. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alfonso no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. «Habrá tenido miedo», exclamó la joven, cerrando su libro de oraciones y encaminándose hacia su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar alguno de los rezos que la Iglesia consagra en el Día de Todos los Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Sonaron las 11 en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a la par que ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chillido prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y suave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio, un silencio lleno de extraños rumores, un murmullo de agua distante, lejanos ladridos de perro, voces confusas, palabras ininteligibles, pasos que van y que vienen, suspiros, respiraciones fatigosas. Beatriz, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos y veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas las direcciones. Cerró los ojos e intentó dormir, pero en vano. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta se habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo y a su compás se oía crujir una cosa como de madera o de hueso. Y se acercaban y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón, mientras las campanas de la ciudad de Soria seguían doblando tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, 1 siglo, porque la noche pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¿es tan hermosa la luz del día? Separó las cortinas del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fuera a buscar a Alfonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a notificarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que había aparecido devorado por lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso,
un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas y que al día siguiente, antes de morir, pudo contar lo que viera y contó cosas horribles. Entre otras, parece ser que vio los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y ensangrentados daba vueltas alrededor de la tumba de Alfonso, al tiempo que lanzaba gritos de horror.